Segunda carta del apóstol Pedro. Tuvimos, considerando estos jueves, la primera carta. Veíamos que había distintas enseñanzas. Hay enseñanzas para el hombre, para la mujer, el esposo, la esposa, y enseñanzas acerca de los ancianos de la iglesia y demás. Pero había un hilo conductor, yo no sé si ustedes se acuerdan, y es el propósito de alentar a los hermanos que estaban atravesando una terrible persecución que había lanzado el Imperio Romano sobre los cristianos. Se había decretado la muerte de Pablo, la muerte de Pedro también. Muchos eran crucificados, torturados, obligados a negar el nombre. Y lo que hace en esta carta el Señor a través de Pedro es alentar a su pueblo en el padecimiento. En esta segunda carta la idea es otra, y es la idea de advertir a su pueblo acerca de los falsos maestros. Dice la palabra de Dios: así como hubo falsos profetas en el pueblo, habrá entre ustedes falsos maestros. Esto lo dijo Pedro. Antiguamente en el pueblo de Israel había falsos profetas, gente que hablaba y no de parte de Dios y engañaba al pueblo y lo torcía en su camino. Bueno, dice, ahora lo que va a haber son falsos maestros. Y si bien la persecución es muy dolorosísima, es muy dolorosa, nadie la quisiera, no quisiéramos vivirlo nosotros, aunque en algunos lugares los hermanos lo están atravesando, tenemos que convenir que más daño hace un falso maestro que la persecución romana. La persecución romana en tal caso fortaleció a los hermanos y se multiplicaban en gran manera, dice el texto bíblico. Actualmente la iglesia en China, lo comenté otras veces, en la China comunista es la iglesia que más crece porque es una iglesia perseguida, y en países musulmanes de la misma manera. Hoy en día nuestros hermanos son perseguidos. La persecución fortalece la iglesia y crece la iglesia, pero los falsos maestros dividen las iglesias y las desvían con enseñanzas de todo tipo. En 2000 años de cristianismo tenemos un abanico de cristianismo tan grande, donde cada uno piensa lo que quiere y hace lo que quiere. Sin ir tan lejos en el tiempo, en mi juventud había, el grupo de los hermanos libres, somos nosotros, estaban los bautistas, pentecostales, los nazarenos, la alianza. No quiero dejar afuera ninguno, pero no éramos más de 6 o 7 denominaciones que agrupaban el pueblo evangélico. Hoy todo eso quedó de lado. Está la iglesia de fulano, la iglesia de uno, la iglesia de otro. ¿Qué hace la iglesia? Lo que piensa el fulano que está de pastor en ese turno. No hay un cuerpo de doctrina, nada. Cada uno sale por su cuenta, instala una iglesia en cualquier lugar, pone un cartel, se juntan 10 personas, 20 personas, se hace pastor y ese grupo va a practicar la enseñanza que este pastor le dé. Muchas veces son enseñanzas perjudiciales, lo que hace que la gente tenga un mal testimonio del Evangelio. A veces cuando queremos testificar acerca de Cristo, la gente nos pregunta, ¿pero ustedes son de esto, de aquello? Porque acá me sacaron plata, acá abusaron de mí. Lamentablemente nos da vergüenza ajena a los que hace muchísimos años tratamos de llevar la palabra, de ser una iglesia bíblica, hermano. Nosotros no somos ni pentecostales, ni hermanos libres, queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia de cristianos renacidos por la gracia de Dios y conservar la palabra de Dios lo más ajustadamente que podamos. Así que Pedro se va a ocupar de este tema en 2 Pedro, en el segundo capítulo especialmente. ¿Por qué? Porque es mucho mayor el daño que hacen los falsos maestros que lo que puede generar la persecución, con lo doloroso que la persecución es. Está claro. Vamos a leer los primeros 12 versículos de 2 Pedro, si ya lo tenemos el libro a mano, para luego hacer alguna consideración. Comienza la carta diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo cual es cierto, ¿no? Muchos de nosotros conocemos estas cosas, no son una novedad. Sin embargo, dice Pedro, yo lo voy a repetir una vez más. Se presenta como Pedro el esclavo de Jesucristo. Primero esclavo, siervo y después es apóstol. La salutación que se suele hacer en las cartas en el versículo 2. Y en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, Dios nos ha hecho depositarios de un tesoro que es su tesoro, su palabra, su Espíritu Santo, la iglesia, la comunión. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder. ¿A través de qué? Del conocimiento del Señor Jesucristo. Habiendo conocido al Señor como Salvador personal, Señor de nuestra vida, hemos ingresado a este tesoro incomparable, como canta el poeta en el himno 222. Jesús, amigo fiel, lo más importante del reino, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, te repito, nos han sido dadas. No están en venta, como se hace en algunos púlpitos que se vende. La fe no se vende, la fe no se lotea. Dios da. Es demasiado rico para vender y el hombre es demasiado pobre para comprar. Las dos cosas. Por lo tanto, Dios da. ¿Qué da? Todas las cosas. La palabra todas significa exactamente eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, a través del conocimiento del Señor Jesucristo, por medio del cual nos ha dado también, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Hemos recibido una fe, hemos recibido un tesoro. Judas, muy cerquita de acá, va a pedir a los hermanos que contiendan ardientemente por esa fe, por ese conjunto de enseñanzas preciosas que muestran al Señor como Salvador y todo lo que hemos aprendido acerca de Dios. Muchas gracias. Hemos cambiado el púlpito para poder guardar agua abajo. A estas todas cosas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Miren, hermano, algunos calculan que hay cerca de 2000 promesas en la Biblia de Dios para su pueblo. Cerca de 2000. Y el himno dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Las promesas, hermanos, son muchas. Alguna vez hablamos del tema de las promesas. No es que yo tomo cualquier promesa para mí y esto se va a hacer realidad. Hay promesas que están dirigidas a alguien en particular, como al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso se lo dijo el Señor al carcelero de Filipo. También se lo puso en el corazón a algunos hermanos, y si el Señor lo puso es porque lo va a completar. Pero las promesas que se cumplen son las promesas que Dios aplicó por su Espíritu Santo a nuestro corazón. Y la promesa, cuando se acompaña de la fe, se transforma en profecía. Se hace. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estábamos bajo la maldición de la ley. Una gran promesa que tenía milenios,
que iba a venir aquel que iba a rescatar, que iba a redimir de la cautividad espiritual. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y nada lo pudo evitar. Nada pudo estorbar el propósito de Dios. Herodes pensó en matar al niño, mandó a matar a los chicos de hasta 2 años, pensando así también matar al Hijo de Dios. Dios llevó a su Hijo a Egipto, después lo trajo, lo guardó hasta que llegó el momento oportuno, el momento de Dios, en que el Señor iba a dar la vida por nosotros y nos iba a salvar. Hermano, lo que Dios determina, absolutamente nadie lo puede estorbar, ni lo puede cambiar. Son decretos de Dios. Cuando Dios decreta cosas, yo a veces escucho que algunos cristianos empezaron a decretar también, a declarar y a decretar. Hermano, nunca se te ocurra ni declarar ni decretar delante del Señor tal o cual cosa, porque el soberano de los reyes de la tierra es Él. Y nosotros, por la gracia de Dios, somos sus amados, pero no tenemos la autoridad ni de decretar, ni de afirmar cosas que muchas veces no se cumplen, porque esto es tomar el nombre del Señor en vano. Y Dios no dará por inocente al que tome el nombre del Señor en vano. El nombre del Señor es precioso, que significa que no es lindo, es de muchísimo valor. Y hay que tener mucho cuidado con decir el Señor me dijo, yo decreto, yo declaro, yo bendigo, es una locura. Cuando la palabra de Dios dice bendecid y no maldigáis, no significa que la bendición es la de Dios. Significa bendecir es hablar bien de los demás, no maldecir, no decir mal. No es que yo te bendigo, yo no te puedo bendecir. Yo necesito tanta bendición como vos o más. Por lo tanto, tengamos claras estas cosas. Dios determina darnos todas las cosas en Jesucristo. Por eso dice Pablo, en Él estamos nosotros completos. Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Preciosas y grandísimas promesas. Bueno, algunas son compartidas por todo el pueblo de Dios. ¿Qué dijo el Señor? No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta promesa es para todos los cristianos, todos. Son promesas generales de Dios para su pueblo. Hay algunas otras que son puntuales. Para vos, para Él, para mí. Yo las atesoro en mi corazón, no son más que 10. Por 43 años de camino, llevo 10 cosas guardadas en mi corazón, que están en la Biblia, que Dios las aplicó a mi corazón por el Espíritu. Algunas se han cumplido, otras restan cumplirse. ¿En el tiempo cuándo? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Promesas de Dios. Bien, ahora va a venir algo que parece un trabalengua, pero vamos a mirarlo de una manera que lo podamos entender mejor. Vosotros también, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. ¿Qué significa ser diligente? No, ponerse las pilas, decimos nosotros, ¿no? Poniéndose las pilas en esto. No es de taquito, querido. El testimonio cristiano no se lleva de taquito. El testimonio cristiano se lleva en el hombro, se lleva con sacrificio, poniéndose las pilas, poniendo toda atención en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la Biblia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Al Señor no se le sirve de cualquier manera, ni con el tiempo que sobra, ni nada de eso. Poniendo toda diligencia en esto, ahora sí, añadida a esta fe que recibimos todos, que es la fe del Hijo de Dios, nos fue dada esta fe que nos permite confiar en el Señor como Salvador. A esta fe, que es la base, añadan esto: virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Poniendo toda diligencia, como si te toca el modelo base. Hay que ir adornándolo con todo lo demás. La fe es la base común que tenemos todos. La fe en el Señor como Salvador. Bien, poniendo diligencia, poniéndose las pilas, dejándose de dormir, tenemos que añadir, hermano, tenemos que trabajar. Hay cosas que Dios nos la da
por su divino poder, como escuchamos recién. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Pedro en una ocasión estuvo preso y estaba encadenado, el ángel de Dios llegó, abrieron las puertas, pero el calzado se lo tuvo que atar Pedro. Salieron y el ángel lo puso a libertad. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces confundimos los roles. Queremos hacer cosas que tiene que hacer el Señor. Para nosotros son imposibles. Y allí nos gastamos, nos desgastamos queriendo hacer cosas que solamente le pertenecen a Él. Y las cosas que nosotros tenemos que hacer, muchas veces estamos esperando que las haga el Señor por nosotros, el cual no las va a hacer. Por lo tanto, pasará el tiempo, esas cosas quedarán pendientes y esas cosas se van arruinando en la vida. Vamos de vuelta, hay cosas que hace Dios, solamente Dios, y nadie las puede hacer. No gastemos el tiempo en eso, en querer adelantar la promesa, cambiar un resultado. Tiene que ver con Dios, pero en las cosas que sí, como esta, hermano, pongamos atención. Ponemos atención a muchas cosas en la vida. Tenemos que hacer trámites, hay que poner mucha atención. Fíjate lo que firmás, lee la letra chica porque podés comprar un problema. Bueno, esto es mucho más importante. Añadan a la fe virtud. La palabra virtud es una palabra que también se traduce como buena conducta, se traduce como poder mismo también. Virtudes, una persona con muchas virtudes, cualidades. Añadan a la fe cualidades. Como yo les decía que parece un trabalengua, un hermano le enseñó a sus hijos este capítulo, estos pasajes de esta manera. A la fe añádanle la virtud, la valentía de David. A la virtud, conocimiento, el conocimiento de Salomón. Al conocimiento, dominio propio, el dominio propio de José, el patriarca en tierra de Egipto. Al dominio propio, paciencia, la paciencia de Job. A la paciencia, piedad, la piedad del profeta Daniel. A la piedad, afecto fraternal, el de Jonatán por David. Y al afecto fraternal, amor, el amor del apóstol Juan. Vamos a repasar, porque esto nos da una idea de las cosas que tienen que estar en nuestra vida. Son cualidades que tuvieron distintas personas de la Biblia. ¿Quién es el primero? El primero es David, la virtud, el valor de David. Dice, vimos al hijo de Isaí, es de hermoso parecer y toca bien. Y Dios está con él. Un hombre virtuoso, David, que trajo bendición al pueblo de Dios. Fue rey del pueblo de Dios por 40 años. Fue el momento más alto, el pico más alto en el reinado en la monarquía hebrea. ¿Quién? David. Un hombre de carne y hueso como vos y yo, con sus defectos que la Biblia no los oculta, los muestra, pero con virtudes que fueron de muchísima bendición para el pueblo de Dios. Las virtudes, los dones que Dios nos da son para provecho de todos. Y qué bueno es que nos podamos beneficiar los unos a los otros. Que tus virtudes beneficien mi vida y si hay alguna en mí, pueda beneficiar la tuya. Virtud, ¿quién? La virtud de David. Y a la virtud de David y el conocimiento del hijo de David. ¿Quién era? Salomón. No hubo un hombre tan sabio como él, excepto el Señor Jesús, ni antes de él ni después. Es un hombre al que le apareció Dios en sueños y le dijo, pedime lo que quieras que te dé. Bueno, qué propuesta, ¿no? Que Dios aparezca en sueños, o como Él quiere hacerlo y te diga, bueno, pedime lo que quieras que te dé. Y Salomón dijo, dale a tu siervo un corazón entendido, porque estoy gobernando un pueblo demasiado grande, dame sabiduría, dame un corazón entendido. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas, ni muchos años para ver el bien, te doy lo que me pediste y lo que no me pediste también. Y no hubo un hombre tan sabio como Salomón. Hermanos, necesitamos sabiduría. El principio de la sabiduría ya sabemos todo cuál es el temor de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo me pasé los años pidiéndole a Dios esto, quiero ser sabio, porque siendo sabio podemos tomar buenas decisiones, especialmente en el terreno espiritual, en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, un montón de lados. ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Sabiduría de Dios, que es más que el conocimiento. La sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. Esto es muy importante.
Entonces a este conocimiento de Salomón, dice, añádanle la paciencia de Job. Pobrecito, ¿no? No sé cuánto duró su tribulación. En esa tribulación se le murieron 10 hijos, perdió todo lo que tenía, la hacienda, perdió todo, perdió la salud. La visita de sus amigos, no sé cuánto tiempo duró, pero dice por varias veces que retuvo Job su integridad y no atribuyó a Dios despropósito alguno. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y él escuchó mi clamor, se inclinó a mí y mandó a sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Paciencia, hermano. Virtud, conocimiento, sabiduría, paciencia. La paciencia no viene de fábrica. Nosotros nacemos impacientes y ansiosos. Las dos cosas. Algunos lo conservamos a través de toda la vida. Chico no espera. Chico quiere comer, llora. Llora y por más que diga no espera, que ahora no espera nada, el chico llora, punto de aparte, quiere comer. Bueno, todo esto después se va agravando con los años. Estos tiempos son tiempos de inmediatez. Decía un cantante conocido, fallecido, joven, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Estaba loco como un plumero, drogado, pasado de droga. Luca Prodan dijo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Todo tiene que ser enseguida y cada vez son más los gigas para que todo tarde menos, cada vez se achican los trámites, hay que ganar tiempo, todo tiene que ser inmediato. Me parece bien, pero las cosas de Dios se siguen manejando en el tiempo de Dios. Una cosa es el cronos, que es el reloj, y otra cosa es el kairos. El kairos es el tiempo de Dios. Son los tiempos que Dios maneja y que no los podemos adelantar por más que querramos y nos colguemos y hagamos un montón de cosas. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Y antes pasaron generaciones enteras esperando al Mesías que conoció Ana y que conoció Simeón, que conoció los tiempos de Herodes y demás, y que hoy nosotros, 2000 años después, lo recordamos y vivenciamos cada día. Así que la paciencia, que no viene de fábrica, por eso la tribulación. Pues la hermana le dijo, pastor, ore que el Señor me dé paciencia. Entonces pusieron a orar y el pastor pidió que Dios le diese mucha tribulación a la hermana. Lo paró la hermana, le dijo, no, pastor, tribulación no, paciencia. Querida, la paciencia produce, la tribulación produce paciencia. Es así. Se aprende. Con los años Dios nos va enseñando a ser pacientes. A esperar en Dios, que no es esperar en un político, esperar en Él. Pero el problema es nuestra ansiedad. Yo lo quiero y lo quiero ya, yo sé lo que quiero y lo quiero ya, ¿no? Lucas no sabía lo que quería, yo sí quiero y lo quiero ya. Y eso genera problemas, hermano. Genera cortocircuito con la soberanía de Dios que maneja los tiempos. Una cosa es el reloj, otra cosa son los tiempos de Dios. Así que la paciencia de Job. A la paciencia de Job, la piedad ¿de quién? Del profeta Daniel. Un hombre muy joven, como muchos de los que están acá, muy joven. Fue secuestrado con sus amigos y mucha gente más, fue llevado a una tierra extraña, Babilonia. Y siendo muy jovencito, le tocó enfrentar distintas situaciones y su piedad se ve cuando él se propuso en su corazón no comer la comida del rey. El rey había tomado a algunos jóvenes de buen aspecto para que sirvan en el reino, que se los instruya en la lengua de los caldeos, que se los alimente, que se los cuide, porque iban a ser de valor para el reino. Cuando llegó la comida del rey, dijo Daniel, yo no quiero comer, dame vegetales. Claro, que le llevaba la comida y dijo, mira, yo si te doy vegetales vamos a tener un problema. Vos te vas a desmejorar y a mí me van a cortar la cabeza. Así que come. Que sí, que no, yo no quiero comer, dame vegetales. Y dijo, mira, probamos un tiempo. Si después de un tiempo desmejoro, como la comida del rey. Y si no, me quedo con los vegetales. Y después de un tiempo de comer vegetales, lo encontraron 10 veces mejor que los demás. Estoy hablando de un hombre joven, ¿eh? Un hombre joven. La comida del rey va más allá de un animal muerto
él pensó que podía estar ofrecido a los ídolos paganos, por lo tanto no quiso participar en eso. Hoy la comida del rey se presenta de un montón de maneras que el mundo le quiere hacer comer a nuestros jóvenes. La comida del rey, tomá, te llena con esto. Ayer me desayuné con algo, por eso siempre hay que rodearse de gente joven, del flagelo de las apuestas entre los jóvenes. No lo sabía, parece que algunas camisetas de fútbol tienen acá la propaganda de sitios de juego donde uno puede jugar dinero por el teléfono a distintas cosas, el resultado, cuántas amarillas, tal o cual cosa. El juego es un flagelo y hay gente que está endeudada y hay gente que está en problemas. La ludopatía es algo de este tiempo, si bien es algo muy viejo, pero en este tiempo cobró fuerza. Las cosas que da el mundo, el placer, lo inmediato, tantas cosas. El Hijo de Dios se abstiene de muchas de esas cosas. La palabra de Dios dice: absteneos de toda especie de mal. Guardate, hermano, si tenés duda con algo, no lo hagas. Ese es un principio que no falla. Si tenés duda acerca de algo, no lo hagas. En cambio, cuando hay paz en nuestro corazón y es bíblico, adelante y le damos gracias a Dios. Así que la piedad de este muchacho joven, y dice que también a causa de esa piedad, Dios los bendijo muchísimo, muchísimo. Así que tenemos un ejemplo más, el de Daniel. Y después viene el afecto fraternal. Y decían el afecto fraternal de Jonatán. Yo no sé si muchos lo conocen. Jonatán es un personaje bíblico, hijo del rey Saúl. Se hizo muy amigo del rey David. Y el rey David en un momento se le transformó en un enemigo a Saúl y lo perseguía por todas partes. Sin embargo, dice que el corazón de Jonatán se había ligado al corazón de David y le dijo esto que te voy a referir en esta ocasión: lo que tu alma quisiere, haré por ti. Un amigo que se puso en contra al padre para que su amigo, que él entendía que era de Dios, lo que tenía, puede ir adelante, y le dijo: lo que tu alma deseare, haré por ti. Aspecto fraternal. El amor de este amigo, Jonatán, murió con su padre. En un reino él podría haberse ido, abandonar al padre. No abandonó al padre, tampoco abandonó a David para que logre su propósito. ¿Y quién era el otro? El amor de Juan, del apóstol Juan, aquel que Dios le permitió escribir un evangelio y 3 cartas. Primera Juan, bueno, es la carta del amor, habla del amor, presenta a Dios, Dios es amor, es alguien que estuvo muy cerca del Señor, tal vez por eso tenía ese grado de revelación, recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor, era del círculo íntimo del Señor, Juan, Pedro y Jacobo. Así que, hermano, a la vida de fe que Dios nos ha dado, a tu fe y a la mía, que la tenemos todos por igual para salvación, hay que añadirle estas cosas. Estas cosas tienen que estar en tu vida y en la mía para que no estemos ociosos ni sin fruto. Se espera de nosotros, los pámparos, que llevemos fruto. ¿Qué significa fruto? Tener resultados en la vida espiritual. Yo quiero tener resultados en la vida espiritual, quiero tener resultados en la vida familiar, quiero ver los resultados si es posible, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ni vamos a decretar ni vamos a declarar nada, pero yo quisiera tener, anhelo ver resultados en la vida espiritual que progresa, que se multiplica, que es de ayuda para otro, la vida familiar, en todas las cosas, y aún en la economía, tener lo necesario, que hablamos de un saco y un plato de comida cuando hablamos de lo necesario, ¿eh? No hablamos de un montón de cosas que hoy están planteadas como que es una obligación de Dios, que tenemos que tener todas estas cosas, si no me enojo. El otro día considerábamos una síntesis de 1 Pedro con la iglesia, y evidentemente nosotros no pasamos estas tribulaciones, gracias a Dios, pero nos tenemos que hacer de la idea que esto no es lo normal. Esto que nosotros vivimos no es lo normal. Lo normal es que el mundo nos aborrezca, nos persiga y tengamos una serie de problemas por el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios nos ha dado una cantidad de cosas buenas, pero hermano, no nos enojemos cuando el café viene sin azúcar, ¿eh? Yo escucho quejas como todos los pastores, y a veces son porque el corderito que quería para mis amigos nos llegó, nos quejamos de cosas que nos deberían dar vergüenza. Pero bueno, así es el género humano, ¿no? Entonces,
¿Vamos a tener fruto? Sí, si estas cosas están en nosotros. Las tenés que añadir vos, te repito, no las va a añadir Dios. Las vas a añadir vos por la gracia de Dios, y yo también. Tienen que estar en tu vida. Te repito, virtud, que es valor, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y dice el verso 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quién quiere llevar fruto para Dios? Si todos queremos llevar fruto para Dios, hay que trabajar la vida cristiana. Como el labrador trabaja la tierra, querido, la vida cristiana se trabaja en la gracia de Dios, se trabaja. Se le van añadiendo cosas. Vamos a tener fruto y haciéndolas no vamos a caer jamás. Hay mucha gente que no llegó a la otra orilla. Yo conozco muchísimos cristianos. Quedaron en el camino. Cayeron en incredulidad, cayeron en pecados graves, cayeron en un montón de cosas, dañaron su vida, la vida de su familia, un montón de cosas. Bueno, ¿quién quiere caer y tener todos esos dolores? Nadie. Bueno, poniendo toda diligencia en esto, hermano, a trabajar. Virtud, que es valor, las cosas que enumeramos recién, conocimiento, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor de Juan. De esta manera un padre le enseñó a sus hijos estos versículos y realmente me pareció muy bueno y lo tomé. Creo que es una buena manera de explicarlo, si no parece un juego de palabras, ¿sabes? Tú póngale esto, uno dice, parece un sándwich, ¿no? Le ponemos mayonesa, le ponemos jamón. No. Son virtudes que tienen que estar en nuestra vida, por las cuales tenemos que trabajar. Mis queridos, nos encontramos el próximo jueves. Si Dios lo permite, el orador será otro. Tenemos visita el próximo jueves, así que bueno, estemos leyendo lo que queda del capítulo 1 para estar en tema.